El proyecto tributario urgente y la proforma cuatrianual revelan que el gobierno, con el apoyo de otras bancadas, siguen el esquema correísta de déficit fiscal, reformas tributarias recaudatorias, endeudamiento, reducción presupuestaria solo en inversiones, asociaciones público-privadas sin éxito, monetización de activos también sin éxito, mantenimiento de la burocracia de servicios deficientes en salud, educación y seguridad, además deficiente administración petrolera y más deuda onerosa con China. Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada correísta, ex secretario nacional de Planificación. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buen día. Gracias por la invitación. Un saludo a la ciudadanía. En la práctica, la oposición del correísmo es la única, tanto que para tener credibilidad se les ha unido el PSC, que critican el plan para dejar la mesa servida que ha presentado Lenín Moreno. Alfredo, me parece que usted en su nota introductoria señalaba algunas palabras que creo que son adecuadas. Un manejo deficiente, un manejo ineficiente, es decir, lo que el gobierno se ha planteado como metas no las ha podido cumplir. Déjeme ponerle un ejemplo, por ejemplo, la ejecución del Plan Anual de Inversiones, a pesar de que este plan ya fue disminuido en un 75%, tiene una ejecución a estas alturas cercana al 40%. Eso lo que le está diciendo, Alfredo, es que un gobierno que a pesar de que ha marcado una línea, si usted quiere, político-ideológica, que fue distinta a la que fue elegido, tiene además de ese, que es un problema político, me parece que tiene un problema de gestión. Y es que ese problema de gestión no llegan a ejecutar bien lo que ellos mismos plantean. Por lo tanto, respecto a cuando usted hace la referencia a la mesa servida, que fue un debate que se tuvo al inicio de este gobierno, yo particularmente creo que estaban dadas las condiciones de desarrollo para que el país las hubiera aprovechado mejor, pero lastimosamente, como he sostenido en este mismo espacio, la política mató a la economía, no permitieron que esas bases creadas para el desarrollo nacional, no para el desarrollo de un sector, sino para el desarrollo nacional, se impulsaran. Me parece que hubo una desatención del sector económico en estos 2 años y medio y por lo tanto quererle tomar el pulso ya cuando ha pasado 2 años y medio de su gestión tiene problemas. Por ejemplo, no logra aprobar un decreto ejecutivo, por ejemplo, no logra aprobar una ley económica urgente que le toca mandar nuevamente, o por ejemplo, como el día de ayer, no pudo aprobar la proforma presupuestaria. Que dicho sea de paso, yo creo que aquí hay una posición de madurez seguramente desde la propia Asamblea y creo que desde el propio Ejecutivo. Pensando bien y pensando con calma, al propio Ejecutivo le conviene, le hace mejor que le hayamos devuelto ayer la proforma presupuestaria sin haber aprobado para que corrija algunas cosas. Solo cierro con un ejemplo. ¿Qué podría corregir? Usted tiene una regla fiscal y usted lo conoce bien, Alfredo, que debería poder cumplir. Esto significa que sus ingresos permanentes le alcanzaran para cubrir los gastos permanentes. Ya el año anterior pusieron $1.000 millones como expectativa en concesiones, en monetizaciones, que son en realidad privatización de sectores estratégicos que no las cumplieron. Ahora ponen $2.000 millones. Un ingreso que seguramente no es permanente, pero además lo ponen en la parte permanente. Cosas como estas, más la disminución de recursos para salud, educación, universidades, creo que le termina haciendo bien al Ejecutivo retirar esa proforma que ayer le hayamos devuelto y corregirla para que pueda ponerla sobre las necesidades nacionales. En el frente económico, los cambios visibles son de personas, de los ministros que representan ahora al sector privado, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Correa siempre satanizó, de que ya el Banco Central no toma los depósitos del IES, la banca y los gobiernos autónomos para dárselos al gobierno. ¿Por qué es lo pernicioso de esos cambios ante la imposibilidad de tener dinero para cumplir? Alfredo, hay un adagio que dice una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y me parece que eso pasa con algunas autoridades en el frente económico. Una cosa es estar en el sector productivo, incluso administrar unas empresas, ¿no es cierto?, gerenciarlas, y otra cosa es estar al Estado. La economía privada no es exactamente igual que la economía pública, la administración de lo privado no es exactamente igual que la administración de lo público. Y muchas veces usted ve ahora, ¿no es cierto?, que personas que son funcionarias, que antes estaban del lado empresarial, que siempre criticaron algunas cosas. Dicho sea de paso, siempre criticaron cosas que hoy la están haciendo. Y esto me parece que de alguna u otra manera le ha generado un desajuste al gobierno para no poder tener la eficiencia que incluso habría querido tener.
las decisiones sobre cómo compone su equipo. Esto es evidentemente solamente potestad del Ejecutivo, el presidente lo sabrá decidir, pero a mí me parece que bien le hubiera hecho o bien le haría refrescar algunas áreas que incluso le han agravado, si usted quiere, el problema de gobernabilidad, Alfredo. Cuando yo tengo un legislativo que no tengo consolidado, recordemos, lo he dicho también en este espacio, debe haber sido el único caso cuyo presidente decide romper su mayoría legislativa de 74 miembros y hoy no tiene esa mayoría. Por lo tanto, usted entra en un problema de gobernabilidad donde la política impera. A usted le toca básicamente negociar, digamos, la palabra, o le toca conversar para cada ley. Las votaciones no son consistentes, son votaciones de mayorías móviles. Por lo tanto, usted tiene incluso una mayoría que se dejó ver en la elección del presidente César Litardo, que no se ha dejado ver en la propia composición de las comisiones. La Comisión de Trabajadores tuvo que rearmarse. El que se va a Quito pierde su banquito. Ante un observador independiente aparece que la verdadera razón de la oposición es la actitud política de Moreno, que se apartó del correísmo, que no le dejó la mesa servida, ahí está la parte económica, y sí quería, sin embargo, que le guarden el puesto a Rafael Correa y su séquito. Lenín Moreno fue engañado sobre la situación económica, por eso Correa voluntariamente no buscó la reelección, o él conocía la situación. No, Alfredo, yo no creo esto, yo creo que conocía exactamente, pero decidió hacer un giro, y decidió hacer un giro, si usted quiere, Alfredo, sin una dirección clara. Cuando usted tiene un país que camina en una dirección, es posible que ese país cometa errores en esa dirección. Lo que usted tiene es que corregir esos errores, pero de alguna u otra manera, en una perspectiva de desarrollo nacional, consolidar el camino que se trazó. Si yo decido que voy a ir a la ciudad de Guayaquil en este momento y tomo la ruta A, y cerca de llegar, ¿no es cierto?, decido que esa no es una buena opción y vuelvo al punto de inicio para tomar la ruta B, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo como país, estoy perdiendo las capacidades. Y ahí es cuando usted tiene algunos ejemplos, por ejemplo, de infraestructura que no fue puesta de manera adecuada hacia el desarrollo nacional. O le pongo otro ejemplo, yo me reuní con muchos inversionistas o representantes de inversionistas extranjeros a los primeros meses de este nuevo gobierno y la pregunta era, ¿qué necesita? ¿Hacer algunos ajustes sobre un modelo económico que ya caminaba o hacer un cambio radical? Los propios inversionistas reconocían que se debían hacer unos ajustes sobre el modelo que ya caminaba. Si usted revisa incluso cuando Carlos de la Torre estaba frente al manejo de la cartera de finanzas, de economía y finanzas, tuvo comentarios críticos respecto a determinadas políticas del gobierno anterior, pero las encauzó en un mismo sentido. Fíjese cómo estaba en ese momento el riesgo país, no tenía los niveles de ahora. Fíjese cómo estaba el comportamiento de los indicadores económicos o sociales, no tenían el deterioro del de ahora. Entonces a mí me parece que cuando en un país, en perspectiva de desarrollo, usted decide no solamente desarmar lo que ha logrado consolidar, sino volver al punto de inicio y que no sea claro la ruta, y que incluso esa ruta que no es clara es poco eficiente, va a tener los problemas que ahora tenemos todos los ecuatorianos. Esta es la posición de la bancada correísta. Pavel Muñoz, asambleísta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted.